se casa más tarde, tienen los hijos más tarde, eso va por evolución social, vamos a decir, sin más. Entonces, el bajo peso al nacimiento es un problema que se presenta con frecuencia. Tienen una ganancia escasa de peso en los primeros meses, tienen muchos problemas intestinales, de vómitos y de estreñimiento, tienen problemas pues, cardíacos, porque al tener unos vasos realmente en el corazón que no tienen buena elasticidad, pues tienen eso, estenosis o estrechamiento de las válvulas aórticas, pulmonares. Lo que sí que tiene especial es que tienen el calcio también en la niñez un poquito alto, tienen hernias umbilicales, escrotales y fijaros, se encanecen pronto, bueno, pero se encanecen hacia la juventud, no tampoco eso el niño, Tienen mucho, como si dijéramos, los sonidos les alteran mucho, tienen una hiperacusia, aprenden más auditivo y visual que lo que le podamos enseñar de alguna otra forma. Tienen un vocabulario muy rico, muy rico, pero no vamos a decir un vocabulario de consistencia, de palabras abstractas y eso, sino que serían pues muy concreto, ¿no? Tienen poco temor a extraños y tienen un retraso mental, veis, con una frecuencia muy alta, pero suele ser a veces muy leve. Y entonces, este tipo de niños, lo que sí que es bueno que los conozcamos, porque veis que tiene una facies muy agradable y que realmente puede haber muchos, porque veis que se da con una frecuencia muy alta. Ahora, de otro síndrome que vamos a hablar también es del síndrome, el de Rett, este problema solo se da en niñas y entonces tienen también una alteración en el cromosoma X, por eso veis que se da solo en donde es el cromosoma de la mujer, porque el otro que tiene, como es sano, lo manifiestan solo las mujeres. Y entonces son niños que nacen en una familia y los primeros meses son normales y después ya empiezan a regresar. O sea, para que entendamos también el problema de regresar, que hay muchas enfermedades en las que la primera etapa son normales y luego comienzan a perder adquisiciones, tanto en el área motora como psíquica, adquisiciones que estos niños tenían previamente. Bueno, en concreto en este caso son niñas. Y una de las cosas más llamativas que nos hacen es que estas niñas, de ser niñas pues normales, correr y saltar hasta hablar, pierden el habla y hacen simultáneamente unos movimientos a nivel de ambas manos, como un frotamiento de las manos, que se dice de lavado, que serían, bueno, pues una estereotipia, pero es muy llamativa esta y es uno de los diagnósticos que nos puede ayudar. Si vosotros en el medio escolar veis una niña en el que adquisiciones que antes era, que estaba pues más vigil, que hablaba mejor y todo, empieza a perder eso y al mismo tiempo hace estos movimientos con las manos, lo podemos pues sospechar. Esta otra sale mal, pero eso, empiezan a regresar. Entonces, las cosas, como si dijéramos, más llamativas que tiene el síndrome de Rett es las estereotipias de las manos que hacen el frotamiento, los pies suelen ser pequeños, y casi siempre tienen como mucho frío a nivel distal de las extremidades. El perímetro de la cabeza, lo mismo que ellas regresan en adquisiciones que tenían antes, les disminuye el perímetro, no es que se disminuya, sino que no crece. Entonces, como si dijéramos, en un principio pues se estanca, pero como el peso y la talla va evolucionando, porque en ese sentido evoluciona con su edad cronológica, pues hace que nosotros esa cabeza veamos también que se estanca. Y luego otra de las cosas que tiene es que la columna hace escoliosis, es decir, se coge una forma anómala y tiene una importante desviación ahí en la espalda. Este síndrome, bueno, ha sido, fijaros, que descubierto hasta el 1966, no se sabía sobre este síndrome, seguro que existía antes. Lo que pasa es que a nivel médico pues no se sabía que existía. Entonces se caracteriza porque provoca grandes discapacidades, o sea, siendo una niña normal en la primera etapa en su vida, y eso puede pasar a nivel escolar, ver que son niñas que pierden adquisiciones. Y entonces se encuentran en el cromosoma X, pero que sepamos que en todas estas enfermedades, que mi idea es deciros al final, porque veo que me estoy pasando con el tiempo, que en todas estas enfermedades están experimentando muchísimo y que nosotros lo que tenemos que intentar es tener, a fecha de hoy, aunque tengamos un diagnóstico de una enfermedad importante, tenemos que tener un sujeto sano mentalmente, una familia sana mentalmente y dejar que la ciencia vaya dentro de lo posible
avanzando, puesto que se ha visto que muchos casos de estos pueden ser reversibles. Entonces, como cosa final, os digo que antes de saber que existía la insulina, los diabéticos pues se morían y estaban muy mal. Y hoy día un diabético puede ser un adulto sano, puede tener hijos, puede ser abuelo y a veces pues fallecer de una forma pues natural, bien cuidado y estando en condiciones. O sea, que mi idea es transmitiros eso, que tenemos que luchar mucho y que las enfermedades a veces pueden ser reversibles y por mucho que tengamos un diagnóstico muy importante, tenemos que pensar en que sigue la ciencia avanzando y puede haber soluciones muy buenas para estos niños, bueno, niños y que sean adultos. Entonces, eso es el transmitiros como final eso. Entonces, hablamos al final, ¿no? Que me pasa un poco. Espera. Damos las gracias a Rosa María. Y ahora es Soraya Otero, como os decía antes, psiquiatra y coordinadora de salud mental infanto-juvenil del Hospital Márquez de Valdecilla, la que nos va a hablar. Después ya daremos la palabra a vosotros por si queréis hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Bueno, buenos días a todos. Me sumo al agradecimiento que ha hecho la doctora Arteaga antes por tener esta oportunidad de venirles a hablar aquí. Siento que estoy un poco acatarrada, con lo cual, bueno, no estoy en plena forma, digamos, así que me disculpen de antemano. Yo, más que hablar de enfermedades específicas o de patologías específicas, voy a presentar un poco el tipo de servicio que nosotros podemos ofrecer a aquellos niños que tienen alguna discapacidad en el amplio sentido de la palabra. Entonces, bueno, esperemos que se abra. Bueno, lo que había traído un poco para presentarles, aunque luego me centre más en un programa específico que tenemos en la unidad, que es el programa de trastornos generalizados del desarrollo, es un poco para que se hagan idea de qué tipo de actividad hacemos en la unidad de psicología y psiquiatría infanto-juvenil o la unidad de salud mental infanto-juvenil, da igual, que desde el año 2006 pertenece al servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Bueno, ¿cuánta gente trabajamos allí? Pues bueno, somos 3 psiquiatras con formación específica en psiquiatría infantil, es decir, esto es algo muy importante porque en España como especialidad existe psiquiatría general o de adultos y luego las 3 personas que estamos allí hemos hecho en diferentes, fuera de España, formación específica en psiquiatría infantil. Luego tenemos 3 psicólogos clínicos. Luego hay un programa específico que está dotado por la Consejería de Sanidad y que está, digamos, funcionalmente en el mismo espacio que nosotros y coordinado con nosotros, aunque no pertenece directamente a Valdecilla, que es el programa de adolescentes con conductas de riesgo de consumos. Y luego tenemos 2 auxiliares administrativos, una a tiempo completo y uno a tiempo parcial. Y bueno, nuestro horario de apertura es por la mañana y trabajamos 2 tardes también a la semana. La distribución geográfica que atendemos en este momento desde Valdecilla es lo que corresponde al área de Santander y al área de Laredo, por decirlo así, puesto que Torrelavega a partir del año 2006 ya fue transferido y depende del Hospital Sierra Llana. Entonces, hay 3 equipos. El equipo 1 ve toda la zona, digamos, de los núcleos de población alrededor de Santander, pues Piélagos, Camargo, Astillero. El equipo 2 atiende exclusivamente una zona de Santander y el equipo 3 atiende una parte de Santander y la zona que llamamos oriental o la zona, digamos, de Laredo. ¿Cómo llegan los pacientes? Se pueden preguntar a ustedes a una unidad. Nuestra unidad es una unidad especializada en el sentido de cómo puede ser neuropediatría o cómo puede ser cardiología. Pero ya desde nuestros inicios, en el año 98, entendimos que debía de tener algunas cosas que eran específicas. Nosotros, por supuesto, la mayor cantidad de derivación la recibimos de los médicos, es decir, del servicio sanitario de primaria o de especializada, sobre todo de primaria. Pero tenemos una peculiaridad a diferencia de otras especialidades médicas y es que también podemos recibir derivaciones desde servicios sociales, desde educación o incluso desde servicios judiciales. Y esto es así porque entendimos que puede ser una manera de agilizar la llegada de pacientes. Para nosotros era muy importante poner las menos trabas burocráticas, ¿no?
Bien es cierto que desde el año 2006, en que fuimos transferidos al Servicio Cántabro de Salud, esto es un poco más difícil, porque a veces hay problemas de tipo burocrático, pero en la medida de lo posible hemos intentado mantener esta realidad, porque entendemos que tiene más sentido. ¿Qué pasa cuando una demanda llega a la unidad? Normalmente la demanda llega en forma de un documento. Nosotros lo llamamos volante de derivación, pero puede ser un escrito que se envíe, por ejemplo, desde la trabajadora social del ayuntamiento, del servicio del menor, especificando un poco cuál es el motivo de la petición de consulta. Nosotros ahora mismo tenemos, bueno, ya les explicaré después cuando vean las cifras, pero tenemos bastantes problemas de lista de espera por razones que luego les explicaré. Pero en definitiva tenemos como 3 vías de entrada que juzgamos nosotros mismos, es decir, una vez que vemos la información que se nos suministra, bien sea el pediatra, el médico de familia o el trabajador social o el orientador escolar, que son lo más frecuente, decidimos si el paciente tiene que entrar por vía normal, por vía preferente o por vía urgente. Por vía urgente implica normalmente pues son pacientes que han ido a urgencias y algún compañero de urgencias ha juzgado que esto había que verlo inmediatamente. Normalmente esa es la vía. Y el resto pues un poco en función de la patología o de los datos que se nos suministran, nosotros hacemos una suposición de cuál puede ser el problema, ¿no? Insistimos siempre mucho, yo he insistido siempre desde el principio en que es muy importante esta información porque claro, esto nos ayuda a definir un poco cuál es la vía de entrada. Bueno, una cosa que es interesante, nosotros empezamos a funcionar en el año 98. Fíjense, esta gráfica la he traído porque, en fin, cuando esto es un poco la historia, ¿no? Cuando nosotros empezamos los primeros años, siendo incluso más personal del que somos ahora, 2 personas más concretamente, nuestra demanda era de lujo, podría decir. Podíamos hacer una cantidad enorme de cosas que ahora no podemos hacer. ¿Qué ha pasado? Que a partir del año 2002, sobre todo, la demanda se estabilizó y estamos viendo una media de entre 1.000 y 1.100 pacientes nuevos al año. Pero esto no es real, la demanda es mucho mayor. ¿Qué ha pasado? Que lo que ha ido ocurriendo es que ha habido cada vez más lista de espera. Es decir, la demanda ahora mismo, anual, está en torno a los 1.300, 1.400 pacientes nuevos para el servicio. Como es una demanda inasumible porque no hemos crecido por razones múltiples, ¿qué ha pasado? Pues que lo que está pasando es que aquí se está estirando la lista de espera. Ahora mismo tenemos una lista de espera en torno a los 3 meses. En normal, por supuesto, en preferente y en urgente esa lista de espera cambia radicalmente. De ahí que cada vez sea más importante esta decisión, ¿no? De por qué vía entra el paciente. Bueno, esto es un poco anecdótico. La mayor cantidad de demandas viene a partir de los 7 años. Las demandas de niños más pequeños, lógicamente, son más bajas. Y bueno, esto quizá tampoco... Para que vean un poco cuál es el rango de patología que vemos, pues esto es un servicio que ve de todo, aunque luego tengamos algún programa específico. Pero quizás los niños que requieren más atención, porque son más graves, casi siempre están en este lado de la gráfica, es decir, en porcentajes más bajos, mientras que bueno, los trastornos, digamos,